Bueno, buen día, iglesia. Buen día. Hoy vamos a seguir haciendo una pausa en los estudios que estamos teniendo de Salmos y del libro de Santiago también. Hoy vamos a estar estudiando un pasaje en la primera epístola de Pedro. Entonces, si quieren ir yendo a Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 13. Mientras van llegando, creo que es un pasaje que para mí es de mucho ánimo. Siempre ir a este pasaje es confrontante, pero también el Señor lo utiliza mucho para volver a reenfocar muchas cosas, poder ver la santidad como el Señor la ve y también poder ajustar la base en la cual la santidad puede darse en la vida de un creyente. Creo que también a lo largo de la historia de la iglesia este pasaje ha sido importante porque muchos creyentes han encontrado esperanza en este pasaje. No sé cómo vienen el día de hoy. No sé si algunos vienen cargados, no sé si algunos vienen con una carga de pecado, no sé si algunos vienen con una vida entregada al pecado también, con un peso grande por el pecado, con manchas del pecado. No sé si alguno viene en este momento con una vida de pecado oculto. Puede ser. Y a lo largo de la historia de la iglesia, muchos creyentes en esas circunstancias se han encontrado con este pasaje y ha podido ser de mucho ánimo. Espero que también pueda ser de ánimo para nosotros. Creo que también es un reto exponer este pasaje, porque como se los decía hace 15 días con el pasaje de Mateo, no es que yo al exponer este pasaje de Primera de Pedro lo esté viviendo explícitamente. Hay muchas cosas que al acercarme a este pasaje el Señor confrontó en mi corazón. Hay muchas cosas que tengo que ajustar y hay muchas cosas que quizá no vienen bien. Así que este pasaje es como un volver a tomar un impulso y seguir avanzando en la vida con el Señor en fidelidad. Entonces espero que también pueda ser de ánimo para cada uno de nosotros, independientemente de cómo vengamos hoy, que este pasaje nos anime, nos enfoque y nos permita salir de manera distinta. Espero poder transmitir lo que el Señor trató en mi corazón con este pasaje. Entonces también que el Señor pueda dar sabiduría. Ahí antes quizá de entrar al pasaje, ahí en el versículo 1 del capítulo 1, simplemente mirar algo de contexto. El autor se presenta claramente. El autor es el apóstol Pedro. Dice ahí Pedro, apóstol de Jesucristo. Simplemente un dato interesante. Últimamente ha venido surgiendo una corriente que está enseñando o poniendo en duda la autoría del apóstol Pedro de esta epístola. Los estudiosos dicen que no es probable que Pedro la haya escrito porque tiene un griego muy excelente. O sea, cuando uno está mirando los textos del Nuevo Testamento, es en algunos casos fácilmente identificable el nivel de griego que se está utilizando. Entonces los estudiosos dicen, no es posible que un hombre pescador de Galilea tenga un nivel de griego tan alto como el que está escribiendo esta epístola. Entonces muchas personas se pegan de ese argumento para negar la autoría de Pedro. Pero si nosotros vamos ahí a Primera de Pedro capítulo número 5, al versículo 12, ahí podemos encontrar quizá una respuesta de por qué esta epístola es tan alta en su nivel de griego y a nivel literario también. Ahí en 1 de Pedro 5:12 dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. En la antigüedad era muy común que personas dictaran lo que estaban o lo que querían plasmar en una epístola y utilizaban personas que transcribían todo lo que ellos estaban dictando. El apóstol Pablo también utilizó a muchas personas así. Entonces, cuando nosotros vemos este capítulo, este versículo 12, es lo que Pedro hizo.
Aparentemente este Silvano fue el que llevó la carta a cada una de las regiones donde estaban los creyentes que Pedro está escribiendo, pero también este Silvano fue el que transcribió lo que Pedro iba narrándole. Y lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, quizá más específicamente en el libro de los Hechos, es que Silvano, ese Silvano es el mismo Silas con el que Pablo hizo muchos viajes misioneros, es que este Silvano no es una persona del común, era uno de los líderes también preeminentes de la iglesia, respetado y con aparentemente un alto nivel de estudio o letras. Entonces podemos ver que mientras Pedro va dictándole a Silas, este Silas va transcribiendo, pero aparentemente Silas utiliza su propio nivel literario para transcribir específicamente lo que Pedro está dictando. Eh, entonces ahí podríamos encontrar la respuesta de por qué esta epístola tiene tan alto nivel literario y tan alto nivel de griego, porque aunque Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le iba dictando a Silas, Silas utilizó su propio estilo literario para ir acomodando cada sección de la epístola y para poder transmitir de una manera más específica lo que se quería dar a entender. Hay también los destinatarios en el versículo 1. Si quieren volver ahí al capítulo 1, versículo 1, Pedro le está escribiendo específicamente, o dictando, y Silas escribiendo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esas eran las provincias romanas ubicadas en el norte de lo que hoy nosotros conocemos como Turquía. Entonces Pedro le escribe a cada una de estas regiones. Algo interesante de estas personas a las que Pedro les está escribiendo es que tienen mucho que ver con los destinatarios a los cuales Santiago también les está escribiendo. Aproximadamente esta epístola Pedro la escribió en el 64, más o menos. Podríamos pensar en 63 después de Cristo o 64 después de Cristo. Porque lo que Pedro va a tratar en toda su epístola es que estos creyentes están padeciendo una persecución muy seria, muy seria. Probablemente esa epístola también fue escrita antes de la muerte del apóstol Pedro. O sea, cuando el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, se la dictó a Silas, no pasó mucho tiempo antes de su muerte. No pasó mucho tiempo antes de su muerte. Y probablemente toda la persecución que están viviendo estos creyentes es por lo que pasó en el 64 ahí en Roma, donde el emperador por su avaricia incendió la ciudad y le echó la culpa a los cristianos. Entonces, claro, todo el imperio romano se volcó completamente a la persecución de los cristianos, porque les echaron la culpa de que Roma había sido destruida por causa de ellos. Entonces vamos a ver que a lo largo de toda esta epístola, lo que Pedro va a hacer énfasis es en animar a los creyentes que están en un momento difícil de su vida, de persecución hasta tal punto de peligro de muerte. Quizá una última cosa ahí en cuanto al contexto, es que ahí en el capítulo 5, versículo 13, Pedro dice lo siguiente: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. El lugar en el que Pedro escribió esta epístola, él dice que fue desde Babilonia. Entonces muchos estudiosos bíblicos pueden poner dos lugares específicos en los cuales Pedro escribió eso. El primero es desde Babilonia, literalmente, pero no hay no hay mucha información que nos diga que verdaderamente Pedro estuvo en este lugar. Y la segunda, que es la más aceptada por los estudiosos, es que Pedro escribió esta epístola desde Roma. Y Babilonia era un código que tenían entre cristianos para no exponer a la iglesia que estaba siendo perseguida. Entonces todos los cristianos entendían que cuando Pedro dice les escribo desde Babilonia, estaba utilizando un código, porque esta carta o esta epístola podía caer en manos del Imperio Romano. Entonces si esta epístola caía en manos del Imperio Romano y sabían la ubicación del autor de la epístola y de los destinatarios de la epístola, pues iban a ser
encontrados. Y en ese momento, pues estos cristianos estaban escondidos porque estaban en medio de la persecución. Entonces, lo que vemos y aceptamos, lo que la iglesia ha aceptado durante toda su historia, es que esta epístola se escribió desde Roma. Pedro estaba desde el ojo del huracán, podríamos pensar, desde donde sale la persecución. Y desde donde sale la persecución, estaba escribiéndole a creyentes, animándolos para que pudieran mantenerse firme. Debido a que estos creyentes a quienes Pedro se dirige en esta carta están sufriendo persecución, el propósito, podríamos pensar, de esta carta era enseñarles cómo vivir victoriosamente en medio de la hostilidad, sin perder la esperanza, sin amargarse, mientras su confianza en el Señor seguía creciendo, mientras esperaban la segunda venida del Señor Jesús, del Señor Jesús. Entonces, ahora sí, antes de entrar al versículo 13, déjenme mirar algunos versículos del capítulo 1 que nos van a dar un poquitico también de contexto para poder entender el texto de mejor manera. Ahí en el versículo 13, en el versículo 3, del 3 al 12, lo que va a hacer Pedro de manera específica es animar a estos creyentes que están en medio de la persecución a recordar todo lo que el Señor les ha dado, a recordar la gracia que ellos han recibido a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Es lo primero que va a hacer Pedro. Lo primero que va a hacer es animarlos recordándoles la gracia que han recibido. Ahí en el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Les está recordando que ahora son nuevas criaturas. Han renacido por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. En el versículo número 4 les va a recordar que ahora tienen una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ellos. Prácticamente Pedro les está diciendo, aunque haya cosas por las cuales nos podamos aferrar aquí en la tierra y que en este momento las tengamos como pérdida por medio de la persecución, quiero que ustedes recuerden que ustedes haber sido hallados por el Señor Jesucristo es el mayor tesoro que ustedes tienen. No hay nada terrenal que se compare a eso. El mayor tesoro que tienen es haber sido encontrados por Cristo. Y todos los galardones que Cristo tiene para ustedes están en el cielo, no en la tierra. Así que no se aflijan por lo que están perdiendo en este momento por medio de la persecución, porque todos los galardones les están siendo entregados o están siendo guardados en su hogar, no en este momento. Así que si en este momento están perdiendo algo, que lo pierdan. Pero no pierdan de vista nunca que su galardón está en los cielos. Ahí en el versículo 5 también dice, o les está recordando, que estos creyentes son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No los está animando a que ellos recuerden que en este momento Dios los va a salvar de la persecución. Los está animando a que Dios los va a salvar en el tiempo postrero y que la salvación de ellos, la cual Cristo ganó por su propia sangre, nadie se las puede quitar. Y aunque en este momento sus vidas puedan ser quitadas por el Imperio Romano, su alma y su vida eterna no van a ser arrancadas del Padre, porque ya Cristo la ganó. Ahí también del 6 en adelante va a hablar en cuanto a las pruebas. Y va a decir que se tienen que alegrar mucho cuando se hallen en las pruebas, porque estas pruebas van a hacer que la fe sea purificada, como se purifica el oro. El fuego va a quitar todas las imperfecciones. En este caso, Pedro está haciendo referencia claramente al fuego de la prueba, de las aflicciones, que muchas veces vienen a nuestras vidas porque Dios quiere perfeccionarnos y hacernos poner nuestra mirada en Él. Versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación,
Aquí ya Pedro empieza a poner la lupa y va a hablar más específicamente recordándoles que han recibido gracia por la salvación que ya tienen a través de Cristo. Y empieza a ser muy incisivo porque dice, los profetas que Dios utilizó miraban la gracia que ustedes tienen hoy de lejos. Y aunque sabían que era para un tiempo postrero, para ustedes mismos, fueron muy diligentes en inquirir e indagar quién y cómo es que Dios iba a traer esta gracia a ustedes. Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces Pedro los va a animar, diciéndole lo que ustedes tienen hoy a través de Cristo es un privilegio tremendo. Los profetas hubieran deseado ver lo que ustedes tienen hoy, pero ellos no lo vieron. Lo vieron de lejos e inquirieron para presentárnoslo a nosotros, a ustedes de manera específica. Tienen que verlo como un privilegio. Lo que hizo Isaías, lo que hizo Jeremías, Daniel, todos esos profetas que hablaron de la venida del Mesías, anhelaban estar presentes en ese momento y disfrutar de las glorias de la cruz. Pero aunque no entendían muchas cosas, nos presentaron toda la información a nosotros para que nosotros pudiéramos gozarnos en ello. Entonces Pedro va a animar a los creyentes de esa manera. Tienen un privilegio de la salvación que hombres fieles y piadosos anhelaron ver, pero que el Señor no se los permitió. Versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Eso para mí es una verdad tremenda. Lo que Pedro está diciendo otra vez, hablando de la salvación, lo que ustedes están disfrutando a este lado de la eternidad después de la cruz, los ángeles anhelan verlo. ¿Los ángeles conocen el Evangelio? Por supuesto que los ángeles conocen el Evangelio, pero aunque ellos lo conocen, podríamos pensar en su plenitud, ellos anhelan ver cómo es que el plan de salvación se está llevando a cabo hoy y cómo se está llevando a cabo a lo largo de la historia. Ellos lo conocen. Ellos, no sé, podría pensar, los ángeles tienen una inteligencia tremenda, conocen muchos misterios que nosotros no conocemos y aún así ellos anhelan participar simplemente mirando de lo que a nosotros se nos está dando. A los ángeles no se les dio el Evangelio, las buenas nuevas de salvación no se les dio a los ángeles, al ser humano sí. Y para un ángel podría ser asombroso pensar en el amor de Dios, de manera en que cómo es posible que el ser humano pecador, ofendiendo a Dios, Dios haya dado gracia y le haya extendido y dado a su propio Hijo para que ellos pudieran ser reconciliados con Dios. Es asombroso para los ángeles, porque recordemos que cuando los ángeles, algunos ángeles que cayeron con Satanás, ellos no tuvieron perdón de Dios. Para los ángeles no hay perdón. Entonces es asombroso para los ángeles pensar el ser humano que ha cometido multitud de pecados tiene perdón a través de lo más preciado que tiene el cielo, y es Jesucristo mismo. Por eso los ángeles anhelan ver cómo ese plan de salvación se lleva a cabo. Un autor lo definía de esta manera que se me quedó grabada en la mente. Es como si el cielo y la tierra estuvieran divididos por una tela, por una especie de tela. Y los ángeles corrieran esa tela porque anhelan mirar lo que está pasando en este momento. Es como si los ángeles allá en el cielo, viendo la gloria de Dios, quisieran ver cómo los seres humanos disfrutan del regalo que Dios les ha dado. Es como si los ángeles anhelaran ver cómo el ser humano está respondiendo ante la gracia que Dios les ha dado. Pero también pensar eso es confrontante, porque pienso, ¿qué ven los ángeles cuando nos observan a nosotros y la gracia que Dios nos ha dado? ¿Cómo esperarían los ángeles que nosotros respondiéramos a la gracia que Dios nos ha dado?
a mí me confronta pensar que los ángeles, no sé si pase así, pero los ángeles emocionados diciendo, vamos a mirar al ser humano, si está viviendo de una manera digna del regalo que Dios les ha dado, que ni siquiera a nosotros nos fue dado. Y corren esa tela esperando ver al ser humano redimido con una vida completamente de fidelidad. Y nos ven a nosotros hundidos en nuestro pecado. Nos ven a nosotros viviendo de una manera incoherente. Nos ven a nosotros menospreciando la gracia que Dios nos ha dado. Nos ven a nosotros en prácticas pecaminosas. Entonces, en ese momento podría imaginarme a los ángeles anodados. ¿Qué les pasa? ¿Por qué ellos están viviendo así? No entienden lo que Dios les ha dado. O sea, les dio lo más preciado que tiene el cielo. Cristo mismo fue entregado para ellos y han sido redimidos. ¿Por qué no están viviendo de una manera digna? ¿Por qué están viviendo de esa manera? No tiene sentido, podrían pensar los ángeles. Los ángeles anhelarían ver fidelidad en nosotros, que glorifique a Dios por lo que Dios nos ha dado. Pero cuando los ángeles anhelan mirar las cosas y nos ven a nosotros, lo primero que podrían pensar, no tiene sentido que el ser humano viva de esa manera. Porque o están menospreciando completamente la gracia que les ha sido dada o no entienden la gracia que les ha sido dada. La salvación ha llegado a sus vidas y Dios ha transformado sus corazones a través de la sangre y la fe en Jesucristo. ¿Por qué no viven de manera coherente? Dios los ha capacitado con el poder para batallar contra su pecado. ¿Por qué siguen entregándose a las prácticas pecaminosas? Ahí ahorita en el versículo 13 vamos a ver que la venida del Señor es inminente. Entonces prácticamente también los ángeles es como si desde el cielo nos estuvieran animando. Cristo ya va en camino. Ustedes están completamente desenfocados de la gracia que les ha sido dada. Vivan de acuerdo al Evangelio, vivan de acuerdo a la gracia que les ha sido dada y terminen la carrera porque Cristo en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, aparece. El velo es quitado y la gloria de Dios aparece. Como se los decía en una de las predicaciones pasadas, es la recta final. Tienen que terminar la carrera. No pueden estar desenfocados o pensando en cualquier cosa. Miren la gracia que les ha sido dada y pongan su esperanza en la meta, porque ya Cristo está en camino. El Mesías no los puede encontrar en el estado en el que están. Entonces pienso como si los ángeles estuvieran haciéndonos, no sé, barra, o los ángeles allá estuvieran animándonos. Corran hasta el final, tienen que terminar, tienen que vivir de acuerdo a la gracia que les ha sido dada. Terminen la carrera, porque lo que el Señor les ha dado ha sido tremendo. Respondan de la misma manera y terminen para recibir al Señor Jesús de una manera digna. Ahí entramos a nuestro texto, que es el versículo número 13. Versículo número 13. El título de la predicación es el siguiente: viviendo en santidad, aguardando la esperanza. Viviendo en santidad, aguardando la esperanza. Dice el 13, bueno, el texto es del 13 al 21. Dice el texto: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Eh, Antes de pasar a mirar aspectos específicos del pasaje, podríamos pensar que el propósito general de este pasaje eh, es que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos ayude a ver que al recibir la gracia de Dios, de ahora en adelante, tenemos que vivir vidas de santidad, apartadas para el Señor. Pero ninguno de nosotros va a poder vivir una vida verdadera de santidad si no tiene la esperanza en el lugar correcto. La base, según este texto, para una vida de piedad y una vida de santidad es tener la esperanza en el lugar correcto, esperar con ansias algo específicamente, la venida del Señor Jesús. Versículo 13 empieza diciendo, por tanto. Ese por tanto podríamos también traducirlo como por lo cual o de acuerdo a lo que les acabé de decir, tienen que ahora estar haciendo esto. Prácticamente Pedro les está diciendo lo siguiente, de acuerdo a lo que les acabé de decir, toda la gracia que ustedes tienen, el regalo que el Señor ha puesto en ustedes, cosas que aún los ángeles quieren ver, de ahora en adelante tienen que ver a través de eso. De ahora en adelante tienen que ver a través de la gracia que Dios les ha dado. Tienen que ser esos sus lentes y su perspectiva. Por lo cual, la gloriosa gracia abierta para los gentiles y judíos en Cristo, a través de eso que recibieron, miren, a través de la gracia recibida, vivan. No se desenfoquen y no vivan por otras cosas. Recuerden constantemente el regalo que les ha sido dado y vivan de acuerdo a esa verdad, de acuerdo a esa verdad. Ahí en la Reina Valera ustedes tienen 3 mandatos, ¿cierto? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo. Parecen 3 mandatos, ¿cierto? En el texto original hay solo un mandato, no son 3 mandatos. El mandato específico es esperad por completo o esperad. Los otros 2 son participios, o sea, son el contexto en el que Dios espera que nosotros obedezcamos el mandato. Si nosotros quitamos esos 2 contextos, no podemos obedecer el mandato que el Señor ha dejado. Cuando dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento, podríamos entenderlo mejor de la siguiente manera. Por lo tanto, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento y siendo sobrios completamente, esperad en la gracia que se os traerá. Ahí también en la Reina Valera ustedes ven y esperad por completo. Esa palabra por completo no va acompañada del mandato que es esperad. Ese por completo va acompañada de la palabra sed sobrios o mientras están siendo sobrios completamente. Entonces, ese es el contexto. ¿Cómo así entonces el contexto? De acuerdo a la gracia que hemos recibido, el creyente, de manera natural, debería constantemente tener la práctica de ceñir los lomos de su entendimiento. Ya vamos a explicar qué significa eso. Y de acuerdo a la gracia recibida, el creyente constantemente tiene que tener una actitud de sobriedad. Cuando un creyente recuerda lo recibido, ajusta los lomos de su entendimiento y es sobrio, es ahí donde puede cumplir el mandato que Dios ha dejado. Es ahí donde un creyente puede esperar por completo a Cristo Jesús. Si nosotros no ceñimos los lomos de nuestro entendimiento y si no estamos siendo sobrios completamente, no vamos a poder esperar por completo la gracia que se nos va a dar cuando Cristo aparezca. Y eso también nos deja una realidad tremenda.
porque pienso que en nuestro contexto, en el cristianismo de hoy en día, hay una verdad que lentamente se ha ido perdiendo y que no tenemos tan presente de manera constante, y es que Cristo va a regresar. Nosotros sabemos esa verdad de teoría nada más, pero después en la práctica nosotros no estamos viviendo, entendiendo la realidad de que Cristo ya está en camino y que en cualquier momento Él va a aparecer. Y la razón por la que el pueblo cristiano ha olvidado esa verdad es porque el pueblo cristiano no está siendo diligente en tres cosas: en estar recordando lo que se le ha dado, en estar ajustando los lomos de su entendimiento y en estar siendo sobrio. El pueblo cristiano está fallando en esas tres cosas específica, de manera específica. Cuando nosotros vemos ahí la palabra ceñid los lomos de vuestro entendimiento, tenemos que dividirla. Ceñid los lomos es como ajustar, amarrar. Y los lomos, en ese momento en la cultura, los hombres no vestían como vestimos nosotros, de pantalón, como varias prendas. En ese momento aparentemente era una sola prenda, que llegaba hasta el piso. Entonces, en ese contexto, cuando decían ceñid los lomos, daba la idea de prepárense para la acción. Entonces, si una persona, un hombre, tenía su vestidura completa hasta el piso, no iba a poder correr, no iba a poder trabajar porque le iba a ser muy incómodo. Entonces, antes de prepararse para la acción, tenía que ceñir sus lomos, ajustar su cinturón y subirse la túnica y meterla por encima del cinturón. Entonces, ajustan para la acción, quitan todo impedimento que les impida hacer lo que tienen que hacer. Pero aquí Pedro utiliza ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir Pedro con eso? Lo que quiere decir Pedro con eso es que el cristiano tiene que ajustar su entendimiento. Tiene que ajustar su entendimiento para quitar todo lo que no le permita ir a la acción. Todo lo que no le permita ir a la acción. Tenía que ajustar y mantener su mente en estado de alerta constante, preparado y dispuesto, siendo sobrio completamente. Esta frase también de ceñid los lomos de vuestro entendimiento da la idea de ordenar los pensamientos, pensar sin los afanes de este mundo. Un cristiano tiene que ajustar su pensamiento y quitar todo aquello que no le permite estar esperando la venida de Cristo. Entonces nosotros empezamos a entender este mandato de Pedro cuando nosotros miramos el contexto a nuestro alrededor. Creo que nosotros estamos siendo muy atacados por todas las influencias del mundo. Satanás ha hecho un muy buen trabajo en hacer que el mundo sea una influencia para el cristiano. ¿Cuál es la tarea del cristiano? ¿O qué es lo que el cristiano tendría que hacer al recordar la gracia que le ha sido dada? El cristiano tiene que ser diligente en desinformarse de todo el pecado o de toda la influencia que el mundo ha hecho en nosotros. Ajustar el pensamiento y quitar las distracciones que nos han velado de la verdad de que Cristo va a volver. De que Cristo va a volver. Entonces simplemente podríamos entender ajustar el pensamiento, amarrar el pensamiento para la acción, para la acción. Dice también, siendo sobrios completamente. Aquí Pedro habla específicamente de la sobriedad mental y espiritual. Va incluyendo conceptos como constancia, dominio propio, claridad y calibre moral. El cristiano sobrio tiene sus prioridades en orden y no gasta sus energías en las diversas distracciones del mundo. Cuando Pedro utiliza aquí esta palabra, siendo sobrios completamente, uno podría entenderlo como sobriedad es lo opuesto a la embriaguez. El cristiano no puede estar embriagado mentalmente con cosas que lo nublan o con cosas que no le permiten ver las verdades con claridad.
El cristiano tiene que tener una mente lúcida que le permita ver la realidad de las cosas y las verdades eternas con claridad. Eh, y pienso que el pueblo cristiano hoy en día carece de eso, claramente, por todo lo que el mundo ha hecho en nosotros, por toda la influencia que estamos recibiendo. Eh, no estamos viendo con claridad y a veces nos opacan los afanes de este mundo, las modas de este mundo, todo lo que el mundo tiene para ofrecer. La tarea del cristiano es poder ver con claridad, ser sobrios completamente, estar o quitar todo lo que le está nublando el entendimiento, que no le permite ver de manera clara las verdades eternas y específicas. Aquí un autor dice lo siguiente en cuanto a estar sobrio. Dice lo siguiente: no solo la intemperancia en el comer y el beber, que descalifica en gran medida para la disposición y atención mencionadas anteriormente, sino también estar ebrio con los afanes de esta vida, que ahogan la palabra y la hacen infructuosa, y conducen a los hombres a la tentación y a muchas codicias necias y dañinas, y lejos de la fe que es en Cristo Jesús. De igual manera, estar ebrio con errores y falsas doctrinas que adormecen a los hombres y los hacen incapaces de servir a Cristo y a su iglesia, y desvían sus cabezas de la fe a las fábulas que son contrarias a las palabras de verdad. En resumen, después de haber preparado tu mente, piensa seriamente en qué haces con tu tiempo. Pon en orden tus pensamientos. Ten una mente disciplinada. Mantén tu mente en constante preparación. Prepárate para correr la carrera de la vida. No puedes correr si constantemente te tropiezas con lo que llevas puesto. Nosotros, los redimidos, no estamos aquí para festejar como el mundo ni con el mundo. No, no, no. Nosotros no podemos conformarnos ni encajarnos al molde del mundo. Nosotros como cristianos tenemos la tarea de zafarnos del mundo, de ir en contra del mundo, del sistema mundo y ajustar nuestro pensamiento para que no pensemos lo mismo. No podemos pensar lo mismo que el sistema mundo. No podemos. Eh, Teniendo en cuenta eso, ahora sí viene el mandato. Ahora sí viene el mandato. Creo que Pedro es específico. Pedro hubiera podido dar el mandato y después dar el contexto. Lo que Pedro quiere hacer entender es que un cristiano no va a poder cumplir este mandato si no es diligente en ajustar su mente, si no es diligente en quitar todas las cosas que lo están nublando. No puede cumplir el mandato que el Señor en este punto da. ¿Cuál es el mandato? El mandato es: esperad, esperen, tengan fija su esperanza. ¿En qué? Dice: esperen en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ese mandato no se puede obedecer fuera del contexto que nos da Pedro. Yo no puedo obedecer el mandato de esperar si no he ajustado mi mente, si no la he preparado para la acción y si no la he preparado de tal manera que pueda estar sobria. Si mi mente sigue divagando, si estoy confundido y embriagado mentalmente, no puedo esperar. No puedo esperar la gracia que me ha sido dada. Si mi pensamiento está divagando todavía en las cosas terrenales, lo espiritual no va a ser una prioridad para mí. Y si lo espiritual no es una prioridad para mí, la gracia que me está siendo traída con Cristo tampoco lo va a hacer. Es en ese momento que nuevamente pienso en los ángeles. Cuando corren la tela y nos ven a nosotros, los ángeles deberían estar pensando: ¿por qué no están esperando a Cristo con ansias? Cristo ya partió y ya va camino allá. ¿Por qué no lo están esperando? Ah, claro. No lo están esperando porque están embriagados con todo lo que el mundo les ha ofrecido. Con todo lo que el mundo les ha ofrecido. Claro, no pueden esperar la gracia que les está siendo llevada con Cristo porque no están ajustando sus mentes. Cualquier cosa está entrando en las mentes de ellos. Están embriagados y no ven las cosas con claridad.
Y pienso que es un deber de nosotros decir lo más importante en lo cual nosotros pudiéramos eh, estar pensando constantemente es en las realidades eternas. Si nosotros constantemente estamos pensando en cualquier cosa, menos en la gracia que nos ha sido dada, menos en la gloria de Cristo y menos en que Cristo ya está de camino, eh, es una evidencia de que nuestra mente ha sido mal influenciada y mal alimentada. Lo que debe gobernar nuestras mentes tiene sí o sí que ser la gloria de Cristo, las obras de Cristo y la gracia que nos ha sido dada y la gracia que nos va a ser dada cuando Él regrese. No es normal que un creyente piense en cualquier cosa menos en la gloria de Cristo. No es normal. No es normal que un creyente esté afanado por las cosas de este mundo y no afanado por la gloria de Cristo y el avance de su plan. No es normal. Y si capaz es el caso de algunos de nosotros en este momento, es un buen momento para arrepentirnos delante del Señor, pedirle perdón y pedirle que nos permita ajustar nuestro entendimiento. ¿Qué cosas estamos consumiendo que nos nublan la mirada de Cristo? ¿Qué cosas estamos viendo en YouTube que nos están quitando la mirada de lo eterno? ¿Qué cosas del mundo estamos consumiendo que nos nublan y no nos permiten prestar atención a las verdades eternas? Alguno podría pensar, pero tan radical. O sea, entonces yo tengo que dejar ciertas cosas, dejar de ver ciertas cosas. Bueno, si esas cosas están nublando nuestro entendimiento y no nos permiten ver lo que realmente importa, es obligación del creyente sacarlas de su vida. Unos videos en YouTube. No me voy a morir por no ver unos videos en YouTube, pero sí puedo estar a punto de perder muchos galardones por no estar esperando la gracia que va a venir con Cristo mismo. Puedo dejar de ver ciertos programas, puedo dejar de hacer ciertas prácticas y no me voy a morir. No va a ser el fin del mundo. Pero sí puedo estar desagradando al Señor que me ha dado tanta gracia al no estar siendo diligente en esperar su regreso. Y es muy serio. Es muy serio. Y Satanás sí que ha sido muy intencional en nuestra época y a lo largo de la historia de la iglesia, en poner distracciones que nublan nuestro entendimiento. Como creyentes tenemos que ser valientes y quitar lo que tengamos que quitar, con tal de que nuestra mirada esté enfocada en el Señor. Aquí cuando dice esperar, como lo usa Pedro, significa la expresión de absoluta certeza de un bien futuro. Aunque nunca se traduce como ten paciencia, por su propia naturaleza exige paciencia, recordando que el cumplimiento de la esperanza reside en el futuro. Tengo que esperar con ansias y con anhelo y tener mucha paciencia porque es algo a futuro. Perseverar, perseverar. Un autor aquí dice lo siguiente, observe que esperen plenamente es el verbo principal de este versículo y está modificado por otras palabras. El primero es, habiendo tú mismo ceñido los lomos de tu mente en un momento determinado. Y el segundo, siendo continuamente sobrios. Luego viene el verbo principal, esperanza plena. Eso simplemente implica que tanto ceñir los lomos de nuestra mente como ser sobrios de espíritu son acciones que son los medios para alcanzar el fin de esperar plenamente. De esperar plenamente. El ajustar mi mente va a ser el medio por el cual voy a esperar a Cristo. El estar constantemente sobrio, sin nada que me nuble, es el medio por el cual voy a poder estar esperando a Cristo. Por esto, teniendo ajustada la mente, siendo sobrios, esperen con ansias completamente la gracia que les está trayendo cuando Cristo aparezca. Esa palabrita también, cuando Cristo sea manifestado, esa palabra manifestado da la idea de quitar el velo.
de quitar algo que en este momento mantiene algo oculto. Entonces, esperen el momento en el que el velo sea quitado y la gloria de Cristo aparezca. Ahí es donde tiene que estar la vista de todo creyente. La vista del creyente no puede estar en cosas terrenales. La vista del creyente tiene que estar puesta en el momento en que la gloria de Cristo aparezca y resplandezca sobre toda la humanidad. Esa es la esperanza del creyente. Nada nos puede hacer nublar nuestro entendimiento y no ver ese momento glorioso. Esperen la gracia que Cristo les trae cuando el velo sea quitado y su gloria resplandezca completamente. Y su gloria resplandezca completamente. Vemos que Pedro es muy específico sobre el comportamiento y las acciones que adornan la vida transformada de un ser apartado, una persona que es santa, porque han nacido de nuevo a una esperanza viva, porque tienen una herencia imperecedera reservada para ellos en el cielo, porque están protegidos por el poder de Dios, porque pueden regocijarse en el sufrimiento, sabiendo que tienen un propósito santo en sus vidas. Ahora hagan estas cosas, ciñan su mente, manténganse sobrios y fijen su esperanza. No hay nada más que el cristiano esté llamado a hacer. Todo lo que Dios les ha dado tiene que llevarlos a hacer esto. Por esta razón, ya que tu salvación fue objeto de tanto interés para los profetas y los ángeles, te corresponde mantener tu fe, tu valentía y esperanza hasta el final. Hasta el final. Fija tu esperanza. Y es lo que los ángeles nos animan a hacer. Nuevamente, nos ven haciendo cualquier cosa y nos alientan. Cristo ya está en camino. Mantengan su esperanza hasta el final. No fluctúen, no se distraigan. Hasta el final. Hasta el final. Creo que en algún momento les compartía del versículo ahí en 1 Corintios 7, 29 y 31, donde Pablo dice, el tiempo es corto. Resta pues, hermanos, que de ahora en adelante vivan con esa verdad. El tiempo es corto. Les ponía el ejemplo de la recta final. No hay más tiempo. Es este el momento en el que tenemos que correr hasta el final. No hay momento para distracciones. Hay que terminar hasta el final. La esperanza tiene que estar puesta en la meta, en los galardones que están allá. No puedo distraerme con nada en la carrera aquí de manera terrenal. Es la carrera final. Hay que terminar bien. En algún momento con los jóvenes, ya a ustedes les ponía el ejemplo, nosotros vemos que muchas personas hoy en día ya no están aquí con nosotros. No están. Se apartaron. Y en ninguna manera nosotros somos mejores que ellos. En ninguna manera. Si nosotros estamos hoy aquí es únicamente por la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios nos empuja a terminar la carrera. No sé, los veo a cada uno de ustedes y el deseo, espero que el deseo de todos nosotros sea todos nosotros terminar hasta el final, correr juntos hasta el final. Pero también sé que la realidad es que muchos no van a terminar la carrera, porque el pensamiento de muchos está en las cosas terrenales todavía. Y aunque muchos no quieran terminar la carrera, el deseo de cada uno es yo sí la voy a terminar y no me voy a distraer. Yo anhelo que cada uno de nosotros corramos con fidelidad, pero si alguno quiere enredarse en los asuntos de esta vida, vamos a hacer lo posible para que eso no pase y animarlos. Pero nosotros vamos a terminar hasta el final. Esperamos que cada uno de nosotros juntos podamos llegar hasta el final, hasta la meta, porque la gracia del Señor nos empuja a eso. No podemos desperdiciar nuestra vida, no podemos desperdiciar esta recta final, porque no hay otro momento. Les ponía también el ejemplo del partido de fútbol. Faltan 5 minutos. Es la final del mundial, es la gloria. Esos 5 minutos tienen que ser a muerte, hasta el final, sin distracciones. ¿Estoy cansado? No me importa. Son solo 5 minutos. Tengo sed. No me importa, no voy a ir a tomar agua. Son los últimos 5 minutos. De la misma manera,
Es la recta final en nuestras vidas, porque Cristo ya está viniendo y la gracia ya está viniendo. Es la recta final, no podemos distraernos. Lo que en este momento nos tiene distraídos hay que quitarlo para terminar la carrera con gozo. Lo que en este momento nos tenga nublados hay que quitarlo porque es la recta final. Lo que en este momento nos está impidiendo correr hay que quitarlo. No nos vamos a morir por eso, pero sí vamos a perder muchos galardones y puede ser trágica nuestra llegada a la meta si nos llegamos a distraer. Hay que correr. Y si cada uno de nosotros está hoy en este momento, es porque el Señor ha extendido la gracia y nos ha puesto en la recta final. No importa cómo hemos llegado hasta este momento, no importa. No importa las manchas que tengamos de nuestra vida, no importa. No importa si en algún momento de la carrera nos hemos distraído, no importa. Importa hoy y lo que tenemos adelante. No importa cómo hemos venido. Si el Señor nos tiene aquí es porque Él quiere que terminemos la carrera. Y es porque Él nos ha puesto para terminar la recta final. No podemos menospreciar la gracia que el Señor nos ha dado. Hay que terminar. Y es lo que los ángeles nos alientan. Con todos los grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Un poco nomás y llegan a la meta. Por favor, corran hasta el final. Fijen su esperanza en el lugar correcto, la meta, cuando Cristo aparezca. Nada más importa, no importa nada más. Desprendámonos de todo lo terrenal y corramos. Fijen la esperanza firmemente en el fin de la carrera. La meta es segura, la gracia nos espera. Eso va a permitir que corramos hasta el final, que corramos con fidelidad y que corramos bien. Tenemos que poner la esperanza plenamente en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14. Los versículos de aquí en adelante ya no van a ser tan largos, porque el énfasis estaba en ese versículo 13. Dice el 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Tenemos que tener en cuenta que este término de hijos obedientes, como se traduce aquí en la Reina Valera, es más literal en el idioma original. En el idioma original significa hijos de obediencia. Ese de obediencia cambia el sentido, porque está haciendo posesión. Hijos que son posesión de la obediencia, que en una forma, en el hebreo o en la manera en la que ellos lo entendían, representa algo como personas cuya característica es la obediencia. No simplemente personas que están llamadas a obedecer, sino el carácter de esas personas es la obediencia. Eso define a esas personas, la obediencia. Y es lo que pasa cuando un cristiano tiene su esperanza fija en el regreso de Cristo. Lo que nos define es la obediencia a su palabra y a su voluntad. Como hijos de obediencia, no se conformen, no se amolden a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como dice Pablo más adelante, ya, baste el tiempo para haber hecho lo que a los gentiles les agrada. Andar en fornicación, en lujurias, en borracheras, ya. Lo que pasó y lo que ustedes hicieron en su ignorancia, hasta acá. Ya el tiempo pasado fue para eso, porque estaban en la ignorancia. De aquí en adelante no pueden seguir así. No se pueden regir de acuerdo a los deseos que antes tenían, porque antes no tenían luz. Ahora la tienen. Corran de acuerdo a la luz que tienen. Corran de acuerdo a la luz. Aquí un autor decía, no podemos minimizar el concepto de Pedro. Hijos obedientes, como se lee en la Reina Valera, se podría referir a la conducta cristiana, pero hijos de la obediencia designa el carácter del pueblo de Dios. El carácter del pueblo de Dios es la descripción natural de cómo vive una persona que pone su esperanza en la meta. Hijos de la obediencia, aquellos que son obedientes. La obediencia es un carácter o es el carácter de verdaderos hijos de Dios.
También esa palabrita de hijos obedientes da la idea de hijos que escuchan y se ponen por debajo para obedecer. No son personas que escuchan el consejo para debatir. Pienso que eso podría ser así, pero yo creo que mejor es así. No. La idea es hijos que escuchan y se ponen por debajo. Independientemente de lo que diga la palabra, se ponen por debajo y solo tienen una actitud: obediencia. No debaten, no critican, no juzgan el mandato, simplemente obedecen, poniéndose por debajo, diciendo: heme aquí, Señor, lo que tu palabra diga, eso es lo que yo voy a hacer. Spurgeon decía en este pasaje: la fe y la obediencia están unidas en el mismo paquete. El que obedece a Dios, confía en Dios. Y el que confía en Dios, obedece a Dios. Van en el mismo paquete. Así que Pablo de aquí en adelante va a empezar a explicar un poquitico cómo se ve la santidad en la vida de un creyente. Cómo es que un creyente se va a ver apartado. Pero un creyente no va a vivir en fidelidad si primero no ha cumplido el mandato que Pedro dio. Esperen la gracia del Señor. Y si ustedes esperan y la esperanza está fija en el momento en el que Cristo regrese, eso va a ser la base para que puedan vivir una vida de santidad. De santidad. Creo que podríamos preguntarnos: ¿por qué seguimos cayendo en los mismos pecados una y otra vez? ¿Por qué no hay avance en nuestra vida de santificación? ¿Por qué menospreciamos tanto la vida de santidad? ¿Por qué nos aburre cuando hablamos de santidad? ¿Por qué nuestras vidas no reflejan un carácter cristiano de santidad? ¿Por qué? La respuesta es una sola: porque no tenemos la esperanza en el lugar correcto. No estamos esperando a Cristo Jesús regresando aquí a la tierra. No lo estamos haciendo. Es la única respuesta que puede haber. Versículo 15. Sino, un contraste: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Según el que, habiendo llamado a ustedes es santo, también ustedes en toda conducta lleguen a ser santos. Es muy literal en el griego. En el griego dice: en toda área, en toda conducta, la meta de ustedes es llegar a un estándar, llegar a ser santos. De aquí en adelante, todo lo que ustedes hagan en la vida, tienen que pensar: tengo que estirarme para alcanzar la santidad. ¿Cómo así alcanzar la santidad? Bueno, la meta es que en toda conducta yo tengo que reflejar que he sido apartado por Dios y apartado para Dios, llevando gloria a Dios en todas las áreas de mi vida. Pienso en el trabajo. Soy apartado por y para Dios. Debo conducirme así, siendo diligente, esforzado, dando la milla extra, llevando gloria a Dios. Martín Lutero decía, en este punto quizá de ser santo en el trabajo, decía: un zapatero cristiano no es el que talla cruces en los zapatos. No. Un zapatero cristiano es aquel que es diligente en su trabajo, que es fiel en lo que hace, que es diligente, que se esfuerza por ofrecer un producto bueno y que es amable con sus clientes. Ese es un cristiano zapatero. En ese momento estaba hablando de los zapateros. En nuestro trabajo tenemos que entender que nuestra única meta es ser santos para Dios. Llegar a ese estándar. En el hogar, soy apartado por y para Dios. Como padres, en relación a los hijos, soy apartado por y para Dios. Mi conducta tiene que reflejar eso. Los hijos hacia los padres, soy apartado por y para Dios. Tengo que conducirme de esa manera, dándoles honor y gloria a ellos. En el matrimonio, en el noviazgo, somos apartados para la gloria y el servicio a Dios. Mi conducta tiene que reflejar eso. Cada área, el único propósito es extenderme para llegar a ser santo. Para llegar a ser
santo. Aquel que me llamó es mi estándar. Él es perfecto en santidad. Tengo que estirarme imitándolo a Él. El que me llamó es el que me dice que tengo que imitarlo. El que me llamó es el responsable de ir delante y yo simplemente de seguir sus pisadas. Dios es mi estándar. Cristo es mi ejemplo. Tengo que mirarlo a Él. Él me llamó, yo tengo que seguirlo, porque soy su discípulo. Eso es un alto llamado. A veces nosotros como cristianos nos preguntamos, ¿Dios a qué me ha llamado a mí? Nos obsesionamos con querer encontrar un llamado especial de Dios para nuestras vidas. Bueno, aquí está la respuesta. Podemos empezar por este llamado, que es la base de cualquier otro llamado o labor. ¿Estás llamado por Dios? Estamos llamados por Dios a fijar nuestra esperanza en Él, a ser santos, andando como apartados para Él. Si en algún momento alguno se ha preguntado, ¿Dios a qué me ha llamado? Bueno, nos ha llamado a ser santos, a seguir sus pisadas, pero no podemos seguir sus pisadas y no podemos ser santos si no lo estamos esperando a Él. Así que ¿a qué nos ha llamado Dios desde el momento en que decidimos entregar nuestras vidas a Él? A esperarlo todo el tiempo. Y eso nos va a permitir vivir en santidad. Ese es el llamado más glorioso que Dios puede hacerle a un ser humano. Puede ser que Dios no te llame a otra cosa, a un servicio especial. Puede ser que no. Enfócate en este único llamado que es importante, ser santo y esperarlo a Él. No puedes dedicar tu vida a una cosa mejor, ser santo. Todas las áreas de mi vida, apartado por y para Él. Un hombre lo expresó de la siguiente manera: tú estás escribiendo un evangelio, un capítulo cada día con lo que haces y lo que dices. Los hombres leerán lo que escribes, sea distorsionado o cierto. ¿Qué es el evangelio según tú? Y quizás yo le podría añadir, ¿qué evangelio y qué gracia estás reflejando o enseñando con tu vida? ¿Qué carácter de Dios muestras con tus acciones? Las personas nos leen. ¿Qué estamos mostrando? ¿Estamos mostrando que realmente somos redimidos esperando a nuestro Salvador viviendo en santidad? ¿O qué estamos mostrando a las personas alrededor? Versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Creo que ahí aparece otra palabra importante cuando nosotros hablamos de la santidad. No va a haber santidad si no estamos esperando al Señor, pero tampoco va a haber santidad si no hay temor por Dios. Si no hay temor por el Señor, no va a haber santidad. Aquí Pedro está diciendo, si ustedes invocan el nombre de Dios, si ustedes claman a Dios, si ustedes le hacen solicitud a Dios, si se acercan a Él, tienen que hacerlo con temor, porque se están acercando a aquel que no hace acepción de personas, sino que a cada uno lo juzga de acuerdo a sus obras. Eso tiene que poner un peso en el pueblo cristiano. Nos estamos acercando a aquel al cual tenemos que rendir cuentas. Dios va a juzgar a las personas que no son creyentes por sus obras, pero de la misma manera Dios va a pedir cuentas a los cristianos por sus obras. Y vamos a tener galardones o pérdidas. Tenemos que tener temor a Dios, porque es a Él al quien vamos a tener que rendir cuentas. Me acuerdo en algún momento el pastor Matías decía, ¿cómo no le voy a tener temor a Dios? ¿Cómo no le voy a tener temor a aquel que abrió el mar rojo en dos y destruyó al ejército más poderoso del mundo? ¿Cómo no le voy a tener miedo a Dios? Delante de ese Dios voy a tener que rendir cuentas. ¿Cómo no voy a tener temor de Dios? ¿Cómo no lo voy a tener temor al Dios que destruyó la muralla más poderosa que existía simplemente mandando a su pueblo a que dieran 7 vueltas? ¡Qué Dios tan poderoso! ¿Cómo no le voy a tener temor al Dios que venció la muerte y el pecado? A ese Dios voy a tener que rendirle cuentas. Tengo que tener temor reverente delante de ese Dios. De todo mi pecado, Dios me va a pedir cuentas. De las intenciones de mi corazón. Ahí en 2 Corintios 5:10 dice,
5:9 dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables a Dios. Pablo está diciendo, todo el tiempo, lo único que hay en nuestro pensamiento es ser agradable a Dios. No hay otra cosa en la que pensemos. ¿Por qué? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. Más adelante Pablo va a decir, cuando estemos delante del Señor y Él vaya a pedir cuentas, Él va a sacar todas las intenciones del corazón. Todo lo que nosotros hagamos va a ser manifiesto. Puede ser que muchas cosas no sean manifiestas aquí en la tierra, pero todo va a ser manifiesto allá en la gloria, cuando estemos delante de Él. Yo tengo que tener temor de Dios, porque a Él voy a tener que rendirle cuentas. Tengo que tener temor a Dios y eso me tiene que empujar a estirarme para llegar a ser santo en todas las áreas, porque en el área en que no llegue a ser santo como Él es santo, voy a tener que rendir cuentas a Dios y no va a haber excusa en ese momento. Pedro sigue diciendo ahí en Primera de Pedro, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esa palabra peregrinación o peregrino es muy gráfica, porque lo que literalmente significa es que vamos de paso por la habitación de un extranjero. Eso es lo que significa. Entonces prácticamente Pedro está diciendo, ustedes están invocando el nombre de Dios y ese Dios o delante de ese Dios van a tener que rendir cuentas. Compórtense en temor el tiempo que estén en la habitación como forasteros. Compórtense con temor mientras estén en la habitación como forasteros. ¿Qué significa estar en una habitación como forasteros? Que vamos a pasar, no nos vamos a quedar ahí, vamos a pasar. No podemos enfrascarnos y hacer nuestra vida en esa habitación. Somos forasteros, estamos en esa habitación, pero el sentido es que ya vamos de salida. No es que acabamos de llegar, no. Ya vamos de salida de esa habitación. Y conocemos que ¿cuál es esa habitación? Nuestra vida, la tierra. Ya vamos de salida. Conduzcámonos, ese es otro imperativo, ese es otro mandato. Conduzcámonos con temor en el tiempo que nos resta aquí en la tierra, porque ya vamos de salida. Y cuando salgamos, vamos a estar delante de Dios para rendirle cuentas de todo lo que nosotros hemos hecho. Y terminamos con los versículos 18 al 21. ¿Por qué tenemos que esperar al Señor? ¿Por qué tenemos que recordar su gracia? ¿Por qué tenemos que estirarnos para la santidad? ¿Por qué tenemos que tener temor de Él? ¿Por qué tenemos que andar en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación? ¿Por qué? Bueno, Pedro aquí lo va a decir. Sabiendo, recordando constantemente que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ya no son esclavos. El Señor ha cambiado nuestra identidad de manera completa. Ya no somos esclavos. Ahí dice, ustedes han sido rescatados. Ese rescatados da la idea de un mercado de esclavos con lo peor que existía. Y hasta allá llegó Cristo, pagando un precio para rescatar, para cambiar la identidad del peor de los pecadores que había en ese mercado. Había un mercado con lo más sucio que existía. Había un mercado con aquello que era más despreciable para el ser humano. Dios llegó hasta ese mercado. Cristo llegó hasta ese mercado para comprar lo más despreciable. Por eso que Él hizo es digno de que vivamos en santidad. Por esa obra que Él hizo es digno de que lo estemos esperando.
Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. La naturaleza pecaminosa se transfiere de generación a generación. Desde que nacemos no tenemos opción. Nacimos pecadores. Somos entregados a la vida de pecado. No hay nada bueno en nosotros. Romanos 3:10 en adelante dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. El ser humano no puede hacer nada bueno porque recibimos eso de nuestros padres. Pero, dice, fuimos rescatados no con cosas corruptibles, como el oro o plata. Cuando Cristo llegó a rescatarnos, no llegó con dinero, no llegó con cosas terrenales que pueden perecer. ¿Con qué llegó Cristo a rescatarnos? Sino con la sangre preciosa de Cristo, con su vida, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando estaba estudiando este pasaje y veía ese sin cordero, pensaba en la ilustración de hace 15 días. ¿Se acuerdan cómo es una oveja? Una oveja es sorda, una oveja es muda, una oveja es inútil, una oveja no se puede defender a sí misma. El más poderoso del universo se hizo como una oveja. Pudiendo defenderse de absolutamente todos sus enemigos, decidió hacerse el más débil, indefenso, y presentarse él mismo ante sus enemigos. Hablábamos que para los coyotes de Satanás, una oveja no es rival. Bueno, Dios mismo en su poder decidió humillarse, hacerse el animal, entre comillas, o hacerse el más indefenso y ponerse él mismo delante de su enemigo. Él mismo se puso delante del coyote, del lobo, para poder rescatarnos a nosotros. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Tremendo. Antes de que nosotros pudiéramos haber hecho algo, Él ya había decidido en su sola voluntad que se iba a presentar como el más indefenso, dando su vida por nosotros. ¡Qué tremendo, Cristo! Antes de que nosotros siquiera pudiéramos hacer algo digno para Él, Él nos miró y decidió poner su vida por nosotros. Antes de que naciéramos, ya estaba en su plan que Él iba a dar su vida por nosotros. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Mediante Cristo, a través de Cristo creo en Dios. En este Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos y le ha dado gloria, para que la fe y la esperanza estén puesta en Dios, no en otra cosa. Cristo hizo lo que hizo en esa cruz para que mi fe esté en Él hasta el final. Cristo hizo lo que hizo en esa cruz para que mi esperanza esté en Él hasta el final. Él es digno, nada más es digno. Tenemos que terminar teniendo fe y esperanza en Él por lo que Él hizo. Simplemente para terminar, un breve resumen. Se nos ha dado a nosotros grandes promesas. Se nos ha dado lo mejor que el cielo tenía para darnos. Se nos han dado las grandes herencias y los grandes tesoros que pueden existir en el cielo. Todo se nos ha sido dado a nosotros. Los ángeles anhelan mirar lo que se nos ha dado a nosotros y que no se les ha sido dado a ellos. No se les dio a ellos. La manera en la que tenemos que responder es ajustar nuestro entendimiento, ser sobrios, quitar toda cosa que nos nuble y tener la esperanza puesta en la meta. Tenemos que terminar. Y mientras nosotros avanzamos hacia la meta, mientras nosotros corremos, estirarnos para que cada área de nuestra vida pueda reflejar la santidad de aquel que nos llamó. Aquel que nos llamó es santo, aquel que me llamó se dignó por él mismo de hacerme parte de su plan y de hacerme parte de su familia. Yo ahora tengo el privilegio de poder imitarlo. En todas las áreas tengo que estirarme para ser santo. Y vivir en temor todo el tiempo de mi salida de esta habitación.
es corto. Yo les he dicho que cuando la Biblia dice Cristo está cerca o el Señor viene pronto, eso está en un verbo presente que significa Cristo ya está en camino. No se está preparando, no está levantándose para ir. No. Ya lo hizo y ya va en camino. Prepárense, porque ya va en camino. No permitamos que cuando Él llegue estemos desenfocados, viviendo para nuestros propios deseos egoístas. Así que les decía al principio, no sé cómo viene cada uno de ustedes. No sé si están viviendo vidas de santidad delante del Señor. No sé si hay fidelidad delante del Señor. En mi vida todavía siguen habiendo muchas cosas que hay que ajustar en el carácter, en la fidelidad del Señor. Pero miro este pasaje y este pasaje es un ancla. Hay que terminar con fidelidad. Hasta este punto he venido más o menos, cada uno puede decir eso. Hasta este punto he venido sin mucha fidelidad al Señor. Bueno, este pasaje tiene que ser el ancla para que de aquí en adelante podamos terminar con fidelidad y viviendo en santidad, porque el que nos llama es santo y anhela que estemos esperando su regreso, con temor y con la esperanza fija en la meta.